nos tiene con bien y nos tiene aquí. Vaya a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dice la Escritura en el versículo 2, Hebreos 12, 2. Este solamente va a ser nuestro texto con el cual vamos a introducirnos a nuestra enseñanza. Y luego vamos a ir al pasaje donde vamos a tener nuestra enseñanza. Hebreos 12, 2. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Juntos, por favor, dice la Escritura. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió menosprezando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora permítame leer el versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hace unas semanas atrás, quizá lo han de recordar, les predicaba sobre este pasaje, y lo he hecho creo que en estos 14 años unas 3 ocasiones. Aunque no voy a predicar, hermanos, sobre este pasaje, quiero tomar solamente una frase que se encuentra en el versículo 1. Ya hemos mencionado que nuestra vida cristiana, la vida espiritual del creyente, es como una carrera en la cual todos vamos corriendo, hermanos. Y todos podemos y tenemos la oportunidad de obtener el premio en las competencias olímpicas o en los maratones, como lo que se acaba de llevar a cabo aquí en Guadalajara, ¿verdad? El maratón, y se está planificando en la Ciudad de México. Hay un ganador, ¿verdad? Hay un primero, un segundo, un tercero y hasta un quinto lugar. Pero en la vida espiritual, hermanos, en los creyentes, solamente hay un ganador. ¿Sí? No. En la vida espiritual, en la vida del creyente, hermanos, todos podemos ser ganadores. Todos vamos a ganar. Por esto Pablo dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y despojarnos de todo peso. Pero quiero que vea el versículo 1, voy a leer una vez más. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Y luego dice, y del pecado que nos asedia. La idea que el apóstol tiene, hermanos, en este pasaje es la de un corredor, como los corredores de aquellos tiempos, en donde en el estadio se congregaba la multitud, en su mayoría, hermanos, los que estaban ahí como espectadores, en algún momento habían estado en las pistas compitiendo también, pero ahora ya, habiendo pasado su tiempo, se convertían en espectadores, atentos a los que ahora iban a participar. Así que el que participaba en estas competencias, aparte de preparar, llevar una vida rigurosa, una vida de disciplina, hermanos, para prepararse y estar a la altura de todos los competidores de ese tiempo, se tenía que abstener de muchas cosas, prepararse física y mentalmente para esa competencia. Pero también, hermanos, tenía que preparar su vestimenta. No podía llevar la clásica túnica porque le estorbaría en esas competencias. Había que despojarse de todo lo que le estorbara. Y Pablo usa esto como una analogía para enseñarnos que también nosotros, hermanos, en nuestra carrera espiritual, tenemos cosas que nos estorban. Hay cosas que necesitamos despojar de nosotros, quitar, echar, tirar, hermanos, de nosotros que están ahí estorbándonos. Y pueden ser una infinidad de cosas, desde nuestras familias, desde nuestros gustos, ¿verdad? Y preferencias, a costumbres que hemos adquirido, muchas cosas, incluso prejuicios, hermanos, que nos estorban,
para hacer una buena carrera. Pero enseguida añade y dice ahí que no solamente debemos despojarnos de todo eso, que es un peso extra que nos limita y que no nos permitirá seguir en la carrera, dice, sino que también debemos despojarnos del pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia. Una de las cosas que sabemos perfectamente todos los creyentes es que tenemos una lucha espiritual. Lo sabemos porque la palabra de Dios nos lo enseña, lo hemos visto en la vida de nuestro Señor Jesucristo, esta tentación que Satanás llevó a cabo en el principio de su ministerio, durante y al final incluso de su ministerio, cuando Pedro le decía, Señor, no permitas que todo eso te acontezca. Lo que iba a vivir Cristo, hermanos, en los últimos momentos, en los momentos previos a la cruz. Era el diablo. Jesucristo mismo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque no era en realidad Pedro hablando por sí mismo, sino influido o con la influencia, hermanos, del mismo Satanás. Entonces, vemos en la Biblia que los creyentes tenemos, hermanos, una lucha espiritual. Y luego Pablo viene a explicarlo tan perfectamente en su carta a los Efesios capítulo 6, donde dice que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos da una lista ahí de principados, de potestades, gobernadores de las tinieblas, con los cuales, hermanos, estamos continuamente batallando, huestes espirituales de maldad, una guerra, una batalla que el creyente constantemente está peleando, hermanos, para esos huestes espirituales o entes espirituales, hermanos, están ahí para hacernos caer e impedir que nosotros, hermanos, cada uno de los que estamos aquí, nos fortalezcamos espiritualmente, que crezcamos, que alcancemos madurez espiritual. Están para impedirnos, hermanos, que sigamos corriendo en esa competencia, hermanos, espiritual. Pero para eso tenemos la palabra de Dios. La enseñanza que la Biblia nos da, hermanos, nos advierte sobre este asunto de cuidarnos del pecado de una manera continua. De manera constante, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado, dice el apóstol aquí, nos está asediando. La Biblia de las Américas dice, hermanos, el pecado que nos envuelve. El pecado que nos envuelve. Esto significa, esta frase, hermanos, el pecado que nos asedia o el pecado que nos envuelve, nos da la idea de lo que esto significa. Quiere decir, hermanos, que continuamente en ese nuestro andar espiritual, en esa nuestra carrera espiritual, continuamente, hermanos, vamos a encontrar tentaciones que están por todos lados. Tentaciones, hermanos, que están asediándonos de manera continua, donde quiera que tú vas, donde quiera que tú andas, ahí están esas tentaciones y estas huestes espirituales, hermanos, están ahí precisamente para estimular nuestras concupiscencias, nuestros deseos, hermanos, incluso nuestras mismas preocupaciones, incluidas, sin duda, hermanos, hasta las diversiones. Porque hoy en día, hermanos, mire, encontramos un mundo, hermanos, tan sumergido en la maldad, en la inmoralidad, en el pecado, que a donde usted voltee, a donde usted mire, ¿verdad? Vamos a encontrar, hermanos, ese pecado que nos está cediendo. Y prácticamente estamos envueltos, hermanos, nos está envolviendo. Y si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no nos preocupamos, hermanos, por mantenernos firmes y activos en nuestra vida espiritual, corriendo esa carrera que tenemos por delante, hermanos, el pecado nos envolverá y nos destruirá.
Tristemente, hermanos, muchos creyentes han cedido a las tentaciones, a los pecados, y han sido destruidos en sus vidas espirituales. Ahorita en la mañana recordaba precisamente uno de los pastores que conocí aquí al llegar a Guadalajara. Unos años después de haberle conocido y estaba en una iglesia que estaba aparentemente creciendo, en crecimiento, de repente, hermanos, vino el pecado y destruyó su vida espiritual, su matrimonio, su familia, la misma iglesia y el testimonio de toda una congregación. Y eso, por decir, ¿verdad?, de alguien que está al frente de una iglesia, pero entre la congregación, hermanos, ¿cuántos también han sido envueltos por el pecado y han sido destruidos en su vida espiritual? Incluso nosotros mismos estamos expuestos cada uno, aunque estamos aquí, hermanos, si no nos cuidamos. Así que el tema de esta mañana, vaya ahí por favor al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Capítulo 11. Y le he titulado, hermanos, al mensaje así, de esa manera: el pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia. Y luego una pregunta: ¿por qué nos destruye? Porque, mire, Proverbios nos hace una advertencia. Proverbios dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Andará, caminará, pisará sobre ascua de fuego, sobre carbones ardientes, sobre fuego, hermanos, sin que sus pies se quemen. Prácticamente imposible. Y nosotros, hermanos, cada vez que avanza el tiempo, cada vez más nos rodeamos, hermanos, del pecado. Porque el pecado está ahí literalmente asediándonos de manera continua. Y si no cuidamos nuestra vida espiritual, hermanos, podemos ser destruidos por ese pecado que nos está asediando. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ir a la palabra de Dios y ver qué podemos hacer por medio precisamente de la palabra de Dios, porque lo que se escribió, dice la Escritura, para nuestro provecho, para nuestra enseñanza, hermanos, se escribió. Y lo que le pasó a los hombres en la Escritura, hermanos, de la cual nos habla la palabra de Dios, está escrito, hermanos, para nuestra enseñanza y para nuestro provecho, para que tú y yo tomemos esa palabra, ese ejemplo, hermanos, y no repitamos las mismas historias, sino que cambiemos la historia, hermanos, aprendiendo a cuidarnos del pecado que está al asedio en todo momento y en todo lugar, de ese pecado que quiere envolvernos y quiere destruirnos, que está para estimular, hermanos, nuestras concupiscencias, y si no nos cuidamos seremos destruidos. Y lo vemos aquí en un ejemplo palpable, hermanos, en la vida de este hombre importante entre el pueblo de Israel, que era el rey David. Dice la Escritura, capítulo 11, versículo 1, aconteció el año siguiente, es decir, había transcurrido un año completo. Usted necesita leer los capítulos que están anteriormente para poder comprender precisamente esta situación. Pero David, hermano, no tiene mucho que ha ascendido al trono completamente, porque hubo un tiempo en que no tenía el reino en su totalidad en sus manos. Pero finalmente, hermanos, él pudo ascender y tener el control total de todo el reino del pueblo de Israel. Pero dice, aconteció al año siguiente, un año transcurrido, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén.
Versículo 2. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y ¿había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los hijos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente de lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Hasta ahí. El pecado que nos asedia, ¿por qué nos destruye? Sencillamente, hermanos, porque no hacemos lo que debemos hacer. David, ¿dónde tenía que estar, hermanos? ¿Qué tenía que estar haciendo David? Dice el versículo ahí: en el tiempo que salen los reyes. ¿Quiénes? Los reyes. ¿Cuál era ese tiempo, hermanos? La primavera era una época propicia para las batallas. ¿Por qué? Porque el tiempo, hermanos, favorecía, el clima favorecía. No había tanto frío. Era un buen tiempo, un buen clima para ir a la batalla y pelear. Además, había abundancia de provisiones porque era el tiempo también en que se cosechaba. Así que para hacer la guerra, uno tenía que ser inteligente y no escoger cualquier día o cualquier tiempo. Tenía uno que esperar. Así que había un tiempo y los reyes lo sabían. Por eso el texto dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo, es decir, en ese espacio o lapso de tiempo durante el año en que todo, hermano, se conjugaba para que el ejército de los pueblos pudieran salir a pelear, pudieran salir a guerrear. Pero en ese tiempo, hermanos, ¿qué hizo David? ¿Qué tenía que hacer David? David tenía que ir al frente con su ejército, hermanos, a los campos de batalla, guiando a sus ejércitos en el combate. Pero David, dice la escritura, hermanos, no lo hizo así, sino al contrario. Dice ahí: David envió a Joab, y con Joab envió a sus siervos y a todo Israel.
Creo que David, hermanos, después de alcanzar la cumbre de su reinado, estando en lo máximo de su reinado, dijo, bueno, ya he trabajado bastante. Durante muchos años, en el tiempo de Saúl, anduvo peleando para Saúl contra los filisteos. Llegó el momento en que él mismo fue perseguido por Saúl, hermanos, y ya se había cansado de las batallas, de las peleas, ya se había cansado de andar huyendo, de andar de salto de mata, hermanos, huyendo de un lado para otro, porque Saúl lo perseguía. Ahora, hermanos, después de haber logrado ya ascender al trono, que con paciencia él había esperado el momento, había llevado al ejército a pelear, hermanos, y a derrotar a varios pueblos ahí. Ahora David siente que necesita descansar. Y eso nos pasa a todos, hermanos, eso es cierto. A veces, hermanos, cuando no le tomamos sabor a nuestra vida espiritual, a los ministerios que tenemos, al trabajo que estamos realizando para Dios, cuando no entendemos que es algo de máxima importancia, de suma importancia, hermanos, porque estamos sirviendo a nuestro Dios, no a una persona, a una familia, no a una congregación, sino a Dios, hermanos. Mi servicio aquí es para Él. Y todo lo que yo haga, hermanos, es para su gloria y para su honra. Y cuando yo entiendo eso, hermanos, siento gozo en mi corazón en hacerlo. Y no importa si ando cansado, si ando enfermo, no importa la situación que esté atravesando en mi vida personal. Yo sé que estoy sirviendo a Dios y en su momento Dios ha de bendecirme o a recompensarme, hermanos. Pero no estoy pensando en eso. Cuando yo lo hago así, hermanos, entonces hay gozo en mi corazón en servir. Y yo quiero hacerlo. Pero cuando quito mis ojos de Cristo, cuando me sucede lo que le pasó al apóstol Pedro al contemplar los fuertes vientos, hermanos, que soplaban y levantaban las olas en el mar, él comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque dejó de mirar a su Señor. Porque dejó de mirar ese trabajo que estaba haciendo como algo que era para la gloria de Dios, hermanos. Cuando nosotros descuidamos eso también y nos cansamos, es cuando viene el desánimo en nuestras vidas, hermanos, y bajamos la guardia y entonces queremos descansar de la vida espiritual. Y decimos, pues ya, he orado bastante, he peleado mucho espiritualmente y ya necesito descansar. Ya he trabajado bastante, he dado tantas clases, me sé toda la Biblia completa. Yo creo que ya es justo que tenga vacaciones. Hermanos, David tenía que estar al frente de la batalla, o por lo menos dirigiendo a sus ejércitos estratégicamente para realizar la guerra. Pero David no lo hizo. Cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, hermanos, cuando usted deja de orar, cuando deja de alimentarse de la palabra de Dios, cuando ya no hace las cosas con ese fervor con el que lo hacía, hermanos, estamos arriesgándonos porque el pecado nos asedia. El pecado nos asedia, hermanos, y estamos arriesgándonos a que nos destruya. David, hermanos, se quedó. En vez de estar haciendo lo que tenía que hacer, que era dirigir, dice, envió a Joab y puso al frente, hermanos, de su ejército y de todo el pueblo de Israel y de sus mismos siervos, a Joab como el responsable, como el líder, como el capitán del ejército. Mientras David dice al final del versículo, ahí se quedó en Jerusalén. Cuando descuidamos nuestro trabajo, hermanos, en nuestra vida espiritual corremos también el riesgo de ser destruidos por el pecado que nos asedia. Es un hecho, hermanos, el pecado está ahí y no debemos cerrar nuestros ojos. Hay muchos pecados en Hebreos, hermanos. Está hablando de un pecado. Si usted analiza los pasajes con el que nos introdujimos, en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, está hablando del pecado, hermanos, de la soberbia. Pero no es solamente eso, hermanos, hay tantos pecados en nosotros y tantos pecados que nos están asediando alrededor nuestro, que podemos ser destruidos por ellos, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos?
no dejar de hacer aquello que estamos haciendo, siendo fieles, siendo laboriosos, es decir, trabajando y trabajar más cada vez, hermanos, siendo fieles en todo, procurando, hermanos, ser bendición para Dios, para su iglesia, para todos aquellos que necesitan, hermanos, que seamos bendición y edificación. No dejemos de hacerlo, porque cuando dejamos de hacer lo que nos toca hacer, hermanos, entonces corremos el riesgo de que el pecado nos envuelva y nos destruya. Mire lo que pasó con David. También, hermanos, somos destruidos en nuestra vida espiritual por estar donde no debemos estar. Por estar donde no debemos estar. Leo una vez más el versículo 1, dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero aquí tenemos, hermanos, una frase que se divide con esta palabra, pero. Pero. Esta palabra, hermanos, es una conjunción que se utiliza generalmente para separar algo y decir lo contrario de lo que se venía diciendo o de lo que ya se había dicho. Es una conjunción adversativa. Dice ahí, pero. Note usted lo que está relatando el escritor, hermanos. Nos dice desde el momento en que David tenía que haber hecho algo, lo que el pueblo hizo, ahora por el liderazgo no de David, sino de Joab. Y luego viene y nos dice, pero esto ya, esta palabra, hermano, ya nos transmite una idea, ¿verdad?, negativa. Pero David, es decir, quien debía estar allá al frente de la guerra, él se quedó en Jerusalén. Es decir, él no debía estar en Jerusalén en este tiempo, hermanos. Él no debía estar en Jerusalén en esos días. ¿Dónde debería estar él? Debería estar allá en el campo de la batalla. Quizá no peleando literalmente, pero dirigiendo a sus ejércitos. Cuando descuidamos también, hermanos, nuestras vidas y estamos en lugares donde no debemos estar, hermanos, corremos el riesgo de ser envueltos por el pecado que nos asedia y ser destruidos por ese mismo pecado. La misma palabra le decía, nos transmite ya la negatividad, pero David se quedó en Jerusalén. Pero David se quedó en Jerusalén. Cuando nos quedamos en casa, cuando debiéramos estar aquí, estamos arriesgándonos, hermanos. Yo sé que a veces el trabajo, los compromisos no nos permiten realizar nuestra actividad en casa, ¿verdad?, que se necesita. Y por eso a veces nos ausentamos y estamos donde no debemos estar. Pero a veces el precio es muy caro, hermanos. Porque tú dejas de congregarte, ¿sabes qué pasa? Estás cuidando tu vida espiritual. Tú dices, no, pero yo oro y leo mi Biblia y tengo comunión con Dios. Pero créeme, por algo Dios dejó establecida y organizada su iglesia. Hay una razón poderosa por la cual lo ha hecho. Y nosotros, hermanos, aunque pensemos que no pasa nada, debemos cuidar de obedecer eso, porque nos estamos arriesgando, descuidando nuestra vida espiritual. Así que no importa, hermanos, yo sé, hay trabajo que hacer, hay cansancio, hay muchas cosas, pero hermanos, este mundo es pasajero, nuestra vida también tiene una caducidad. Pronto estaremos, hermanos, en la presencia de nuestro Dios y nos daremos cuenta de que esto era más importante todavía que cualquier cosa que en la tierra tú y yo considerábamos importante. Porque aquí en la tierra hay tantas cosas valiosas, hermanos, a nuestro punto de vista o perspectiva. Pero cuando estemos en la presencia de Dios vamos a decir, ah, caray, tan cabezón era yo. Y vamos a decir, como decía David, ¿verdad? Era como un mulo, como un caballo sin entendimiento.
que necesitaba un freno para poder acercarse, si de otra manera no te acercas a Dios. Nos daremos cuenta, hermanos, de nuestros errores. Ahorita no nos percibimos porque estamos aquí en nuestra carne todavía y en este mundo pecaminoso. Pero vemos aquí que David, hermanos, debiendo estar en otro lugar, allá al frente de la batalla, se había quedado en Jerusalén. Nada tenía que hacer en Jerusalén. Su ejército, hermanos, y la mayor parte del pueblo estaba allá. ¿Qué hacía el rey en casa? Pero a veces creemos, hermanos, que lo necesitamos y que eso es mejor. Y no nos damos cuenta que nos estamos exponiendo al pecado que nos asedia. Dice el versículo 2, y sucedió un día, al caer de la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Otra de las cosas, hermanos, del por qué nos destruye el pecado que nos asedia, es por la facilidad y las ventajas que muchas veces nosotros mismos, hermanos, hemos implementado para nuestra comodidad. Cuando David asciende, hermanos, y toma el control de todo el reino, la escritura nos dice que David eligió Jerusalén porque era una ciudad estratégica. Ahí él podía, Jerusalén estaba, hermanos, en lo más alto. Y podía defender fácilmente la ciudad y podía visualizar los ejércitos enemigos con toda facilidad. Puso ahí, hermanos, su palacio. Así que en ese lugar, él recibió, hermanos, ayuda para edificar su palacio. E hizo un palacio enorme y precioso. Y ahí en el capítulo 6, capítulo 7, ustedes pueden leer capítulo 5, hermanos, aquí en el mismo libro, y darse cuenta cómo David construyó y edificó, hermanos, su palacio, y lo hizo a su gusto. Ahora era el rey, tenía la gente necesaria, tenía el poder suficiente, hermanos, además de los amigos que le proveían lo suficiente también de madera y de todo lo que él ocupaba para construir, y se edificó la mejor casa, lo que era digno de un verdadero rey. Pero ¿qué sucedió? Mire, dice el versículo 2. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho, es decir, de su cama donde estaba descansando en la tarde. ¿Y dónde fue? Al terrado. Al terrado. Por supuesto, hermanos, que el palacio de David no sería como cualquier casa de los demás del pueblo, ¿verdad? Sería un palacio enorme, con enorme altura. Así que David podía desde el terrado visualizar una gran parte del pueblo, y muchas de las casas estaban bajo su dominio visual. Y en esta tarde, hermanos, David se levanta y dice que comienza a pasearse, y probablemente pues no tiene nada que hacer. Mire, usted no el pasaje. David se levanta, pues es que no hay gente a quien ministrar, ¿verdad? La mayoría está en la batalla, está en la guerra. Hay poco trabajo que hacer. Como rey está tomando su descanso de las 3, 4 de la tarde después de haber comido, ¿verdad? Y entonces ya se aburrió, ya descansó, ya se cansó de descansar. Ahora se levanta, anda ahí en el terrado, y de repente dice la escritura ahí, hermanos, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora, cuando leímos esto, hermanos, Betsabé estaba dentro de su casa, en el patio de su casa. Es probable que su casa estaría cerrada, el terreno de su propiedad estaría cerrado, tendría bardas, pero bardas pequeñas. Y ella, hermanos, estando en la intimidad, pues se bañó.
Quizá era la hora propicia por el calor, ¿verdad? Por el sol. En ese momento dijo, ahora es el momento. Estaba sola, su esposo estaba en la batalla, nadie la veía, estando ahí en lo privado de su casa. Ella sale a bañarse al patio, no lo estaba haciendo a la vista de todo el mundo. Estaba en el patio, es decir, dentro de su propia casa. Pero desde lo alto del terrado, David pudo mirarla mientras ella se bañaba. Y aquí tenemos, hermanos, el problema. Mire, usted dirá, pero ¿qué de malo tenía que él se hiciera un edificio tan grande, David, ¿verdad? Y pudiera tener dominio de todo. Probablemente no. Pero eso fue lo que le llevó, hermanos, a ser envuelto por el pecado. Porque no debería estar ahí, él hubiera estado en la guerra y esto no hubiera sido escrito en este capítulo, hermano, no estaría en esta historia y no veríamos un hombre completamente distinto a lo que estamos mirando. Pero Dios lo permitió, hermanos, para que nosotros aprendiéramos a cuidarnos. David había hecho esto, hermanos, para su comodidad y para su seguridad. Nosotros, mire, para poner un ejemplo y poder aplicarlo a nuestra actualidad, hermanos, también tenemos muchas cosas, hermanos, para nuestra facilidad, para nuestra comodidad. Tenemos, hermanos, teléfonos inteligentes. ¿Con qué facilidad usted dice, bueno, es que yo necesito el internet, necesito estar comunicado, ¿verdad? Porque usted tiene una empresa, usted tiene contactos importantes a los cuales continuamente tiene que estarles ahí mandando documentos, ¿verdad? O estar conectado a internet, ¿verdad? Entonces es una persona importante. Y usted dice, yo necesito tener redes sociales las 24 horas del día, los 365 días del año, y entonces hasta paga un plan, ¿verdad? Y usted todo el tiempo tiene. Y no tiene cualquier proveedor de su telefonía móvil. Tiene al que usan los más. No como los que usamos Movistar, ¿verdad? Y es para nuestra comodidad, hermanos. Sí es cierto. Pero ¿sabe qué esto, hermanos, puede ser el medio por el cual usted mismo es destruido? Tenemos televisión por cable y ya no nos conformamos con contratar, ¿verdad? Por cable. Ahora queremos las distintas, ¿cómo se llaman? Plataformas. O esas que continuamente están anunciándonos en la televisión. Disney Plus, Netflix, Claro Video. Bueno, todas ya estoy haciendo promoción. Pero ustedes saben mejor que yo. Y usted dice, es que necesito. No necesito, todo el mundo lo tiene, menos yo, así que tengo que comprarlo, tengo que rentarlo, 99 pesos al mes. No es nada, ¿verdad? Más un proveedor de cable, más esto, más el otro. Está pagando 700 pesos. Pero bueno, usted puede hacerlo, qué bueno. Digo, qué malo, mejor. Pero ¿sabe qué es esto, hermanos? Que implementamos para nuestra comunidad puede ser la causa, porque con qué facilidad usted puede ver pornografía en este aparato. En el cable, en la televisión, hermanos. Estamos siendo bombardeados, hermanos, continuamente por el pecado. Nos está asediando y puede envolvernos y destruirnos si no nos cuidamos, hermanos. Y debemos cuidar a nuestros hijos, hermanos, también, y cuidar lo que ellos visualizan y los contactos que tienen, porque esas cosas que nosotros queremos que nuestros hijos también presuman como nosotros, hermanos, pueden ser la causa de su propia destrucción. ¿Cuántos jóvenes y señoritas hoy en la actualidad, hermanos, han sido incluso secuestrados por causa de esos medios? Con esa cuestión, hermanos, de las redes sociales, vemos los retos, hermanos, en las escuelas que se están llevando a cabo y que están causando daño. Porque los jovencitos, hermanos, son tan fáciles de manipular. Con cualquier cosita, ¿verdad? Son manipulados tan fáciles. Digo, es que no es que sean tontos, pero es que son jóvenes inexpertos que no tienen experiencia, hermanos. Y se enganchan fácilmente con el pecado. Y es triste, hermanos, y hay que cuidar a nuestros hijos. Hay que enseñarles, hay que educarles y advertirles sobre estas cosas
que parece que son buenas, pero en realidad son malas, hermanos. David eligió Jerusalén como su ciudad para establecer su reino. En el capítulo 5, versículos 9 al 11, podemos leer esta decisión que él tomó y por qué. Tengamos cuidado, hermanos, con aquello que nosotros mismos compramos, con aquello que nosotros mismos pagamos y estamos pagando por el pecado, hermanos. Porque continuamente el pecado nos está asediando y puede ser un arma usada contra nosotros mismos. Miren, David, versículo 3, envió David a preguntar por ella. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. David no se contentó con saber esto, porque la vio y la vio hermosa. Pero aquí tenemos los pasos también para el pecado, ¿verdad? Mirar, desear y tomar. Y fue lo que él le hizo, hermanos, por estar en el lugar equivocado, por no estar haciendo lo que tenía que haber hecho, por haber implementado, hermanos, aquello que para su comodidad era conveniente. David, hermanos, ya no tuvo freno. David ya no pudo detenerse. Envió, dice la escritura, mensajeros, versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Parece que Betsabé no puso resistencia. Tal vez porque cuando vio a los mensajeros fueron de los más refinados, de los más elegantes, enviados por el rey. Cuando llegan con Betsabé, hermanos, le dicen, ¿sabes qué? El rey quiere verte. Y ella dice, bueno, el rey, qué privilegio, ¿no? ¿Y quién no quería estar ante el rey? Y algo importante iba a suceder, así que ella accede, parece que va voluntariamente, dice ahí, vino a él y durmió con ella. Ahí ya no sabemos si ella opuso resistencia o no, pero parece que no. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su lugar. Mire, un pecado lleva a otro pecado. Una vez que el pecado te envuelve, el pecado que asedia te envuelve, ya no hay escapatoria, hermanos. Te lleva a otro pecado. David, hermanos, primero empezó con mirar. Luego deseó. No contento con ello, tomó. Pero después vienen las consecuencias, porque no hay pecado que se quede en lo secreto, en lo oscuro, sino que el pecado tarde o temprano, la misma Biblia nos dice, saldrá a la luz. Y salió a la luz. En el versículo 5 dice, concibió la mujer. Betsabé quedó embarazada de ese encuentro y envió a hacerlo saber a David diciendo, ¿sabes qué, rey? Estoy encinta, estoy embarazada. ¿Qué hizo David? Versículo 6, envió a decir a Joab, envíame a Urías. Y ya leímos la historia que sucedió con Urías. Urías viene, un siervo fiel, un siervo consagrado y comprometido con su rey, con su pueblo y con su general. Pero David, hermanos, pretendía disimular este pecado. Lo que él quería era que Urías viniera y una vez entrevistado por el rey, él se iría a su casa, estaría con su mujer y entonces se regresaría a la guerra tal vez, pero al haber estado con su mujer al salir embarazada no sospecharían que era del rey. Con astucia, David empieza a manipular porque un pecado te lleva a querer disimular, esconder y entonces tienes que implementar otros pecados. Y desafortunadamente empiezas a involucrar a otras personas. Y aquí vemos, hermanos, que Urías no accede a la petición y al deseo que David tenía. Las cosas no le salieron a David. ¿Qué hace David? Bueno, entonces lo emborracha. Lo alcoholiza para que de esa manera vaya a su casa. Pero Urías se mantiene firme y se queda ahí con los siervos del rey en el palacio. Finalmente dice David, bueno, no sé qué tiene en la cabeza, pero mejor lo voy a mandar a la guerra y allá lo van a matar. Y entonces planea su propia muerte. Y lo más triste, hermanos, es que escribe una carta donde le da instrucciones a Joab de cómo deben proceder sin que Joab sospeche de la muerte de Urías. Y Urías es el portador de la carta, de la misma carta donde va su sentencia de muerte.
cumplen con su objetivo y David se convierte no solamente en un adúltero, mentiroso, sino también en un asesino. Y termina dándole muerte por medio de la mano de David, de Joab, y también de hermanos de los Gabonitas, de los de Rabá, a Urías. Es triste, hermano, pero es cierto. El pecado nos asedia continuamente y hay cosas que nosotros mismos tenemos a la mano que nos pueden hacer caer. Si no cuidamos nuestra vida espiritual, podemos ser destruidos. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, si nos quedamos en el lugar donde no debemos estar y si implementamos cosas, hermanos, que nosotros podríamos decir, es que me lo merezco, es que lo necesito, es que yo lo quiero, es que todo mundo, es que ya es la moda o la tendencia, ¿verdad? No sabiendo que eso puede ser nuestra destrucción espiritual. Y aquí David envolvió a sus siervos, a Joab, a otros más, hermanos, para darle muerte a Urías. Si nosotros no nos cuidamos, hermanos, créanme, el pecado está en la esquina, en la calle, en el camión, en la televisión, en su celular, en su propia casa, en todas partes donde usted vaya. Y le está asediando como un león rugiente, buscando cómo destruirle. Que si usted no se cuida y no tiene cuidado, hermanos, no solamente va a resultar dañado usted va a dañar a otras personas. Y después usted lo va a lamentar, tristemente. Pero ¿sabes qué? Ya la regaste. Ya cometiste un pecado. ¿Cómo lo arreglas? Mejor tomamos la advertencia, el consejo bíblico, y nos cuidamos ahorita para no lamentarlo después.